Hola, bienvenido nuevamente a mi canal FST Negocios. El día de hoy te voy a dar 5 recomendaciones, 5 consejos para que siempre pagues menos intereses en los préstamos que solicites en los bancos. Ahora te paso los 5 secretos mejor guardados por los bancos. Punto número 1, tienes que ser un buen pagador. Cuando saques un préstamo, asegúrate que ese préstamo lo pagues puntual. Tienes que pagar puntual tus créditos. ¿Por qué te lo digo? Porque a los bancos, a las financieras, a las cajas, a las diversas entidades financieras, lo que les interesa es prestarle dinero a un cliente que paga al día, por varias razones. Una de las razones es que el negocio del banco es dar un préstamo y el cliente tiene que devolver ese préstamo con sus intereses. No es negocio para un banco estar cobrando, porque estar cobrando implica invertir en gente que esté cobrando. Le cuesta más caro un cliente que paga atrasado que un cliente que paga puntual. Entonces, por lo tanto, si tú sacas un préstamo y te comienzas a atrasar en ese préstamo, probablemente la próxima vez que pidas otro crédito te van a decir que te cobran más caro. O si ya te atrasaste mucho, lo más seguro es que ya no te van a volver a dar. Entonces vas a tener que ir a otro banco más caro, a otra financiera más cara, y eso no es negocio para ti. Entonces el punto número 1 es: tienes que pagar puntualmente tus créditos. Punto número 2, tienes que ser organizado o planificado. ¿Por qué te digo esto? Te van a dar un cronograma de pagos. Cuando tú tengas tu crédito te van a dar un cronograma de pagos. El cronograma de pagos es el papel, el documento donde están las fechas de pago. Si tú sacas un crédito mensual, por ejemplo, el 2 de agosto, tu primer pago seguramente va a ser el 2 de septiembre. El segundo pago seguramente va a ser el 2 de octubre. Entonces, tienes varias opciones para ser organizado. La que yo te recomendaría sería que en tu celular, en el calendario, porque tú tienes un calendario en tu celular, puedas poner la fecha de pago de tu crédito. Marcas todos los dos, pagar la cuota del banco tal. Y le pones una alarma para que el día anterior te avise, entonces ya no se te van a pasar las fechas de pago y por lo tanto ya no vas a pagar moras, ya no vas a pagar más intereses y vas a ser un buen cliente para ese banco. Y ese cliente te va a premiar en un próximo crédito con una menor tasa de interés. 3. Tienes que ser un cliente que crezca con los préstamos. O sea, si tú pides un préstamo para ti o para tu negocio, esos préstamos tienen que estar reflejados en algo, ¿ya? Entonces, mira, acuérdate que hay una máxima en las finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres un cliente riesgoso, ¿qué cosa es un cliente riesgoso? Un cliente que paga mal, un cliente que no acumula, que recién comienza. Para el banco ese es un cliente riesgoso. ¿Qué va a pasar contigo? Te van a cobrar más porque tienes mayor riesgo. Entonces, para los bancos, para las financieras, para las cajas y para cualquier entidad financiera, si tú eres un cliente riesgoso, eres un cliente al que le van a cobrar más. Si tú eres un cliente que no es riesgoso o es menos riesgoso, te van a cobrar menos. Entonces por eso va mi recomendación número 3. La recomendación número 3 es que tienes que acumular, tienes que crecer. Cuando tú sacas un préstamo, lo sacas para invertir en algo. Tú tienes que invertir, bueno, si sacas por ejemplo para tu negocio, en mercadería, ¿no? Si creces en mercadería, tu negocio va creciendo, tu negocio va vendiendo más, tu negocio se está haciendo menos riesgoso, porque ya estás teniendo más clientes, porque estás teniendo más ventas y más ganancias, por lo tanto. El cuarto consejo que te voy a dar es que seas ordenado con tus cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que juntar tus papeles. Menos riesgo, menos rentabilidad. Si tú juntas tus papeles te haces menos riesgoso. ¿Puedes decir qué quiero decir cuando te digo que juntes tus papeles? Que cada compra que hagas guardes tu boleta. Que cada inversión que hagas guardes esa boleta o factura.
que cada cosa que tú vas demostrando en tu negocio, tú tienes que demostrarla. Tú vas comprando mercadería, tienes que tener tus boletas de mercadería. Tú vas comprando un horno para tu panadería, tienes que tener tu factura de ese horno. Vas comprando una cocina para tu restaurante, tienes que tener la factura de esa cocina. ¿Por qué? Porque muchos clientes, y los bancos lo saben, a veces hacen pasar negocios que no son suyos, como si fueran suyos. Entonces, van al negocio de un tercero, no, la cocina no es tuya, la refrigeradora no es tuya, el horno no es tuyo, pero el cliente se hace pasar como si fuera de esa persona. Entonces, esta persona pues genera un poco más de desconfianza, ¿no? Y por lo tanto, si hay más desconfianza, hay más riesgo. Por lo tanto, cada cosa que tú compres en tu negocio, tienes que juntar la boleta, tienes que juntar el documento, tienes que demostrar al banco que ese negocio realmente es tuyo, ¿ya? Y finalmente, el quinto consejo que te doy: compara y regatea, ¿ya? En el Perú estamos muy acostumbrados a regatear, entonces tienes que regatear, tienes que comparar primero entre entidad y entidad, ¿no? Te vas al banco 1, preguntas cuánto me cobran por tal monto, a tal tiempo. Te vas al banco 2, igual, preguntas y comparas, ¿no? Entonces los bancos tienen la opción de poder darte rebajas en los intereses. Ellos muchas veces tienen la facilidad de pedir al jefe, bueno, el analista de crédito en este caso, que va a visitar a veces tu negocio o te va a hacer la llamada telefónica para ofrecerte el producto. Si tú le dices, oye, pero déjame un poco menos, seguramente el ejecutivo, el vendedor, va a negociar la tasa y va a poder darte una menor tasa de interés. Entonces no dejes de comparar, no dejes de pedir rebajas. Y cuando hablo de no dejar de comparar, es que también tienes que aprovechar las ofertas cuando te llaman por teléfono, porque muchas veces los bancos, las financieras tienen campañas especiales donde la tasa está reducida. Entonces, pongamos el ejemplo de que tú eres un buen pagador, cumpliste el punto número 1, que pagas bien, y tienes un crédito que, como lo sacaste por primera vez, es caro. Entonces, después de 6 meses, te llama el banco B y te dice, ¿sabes qué? Te doy un préstamo a la mitad de la tasa de lo que tú estás pagando ahorita. Entonces, ahí puedes aprovechar para cancelar la deuda cara e irte por una deuda más barata, ¿no? Eso se llama sustitución de pasivos, compra de deuda, le llaman los bancos, y no es malo porque estás pagando una deuda cara por una deuda barata. Y bueno, ya te di los 5 consejos. Finalmente, para terminar esta enseñanza, este consejo que te estoy dando, te quiero decir que tienes que cuidar tu historial crediticio. ¿Qué es cuidar tu historial crediticio? Es que no aparezcas en centrales de riesgo. Ahora existen muchas centrales de riesgo. Está, por ejemplo, Infocor, está Certicom, está Sentinel. Hay varias ahora. Ya no solamente existe Infocor. A veces te confunden, o tú te confundes o no sabes y dices, estoy en Infocor, pero no, ya no estás nada más en Infocor, estás en un montón de centrales de riesgo, igualitas que Infocor, Sentinel, Certicom, etcétera. Entonces tienes que cuidar tu historial crediticio. ¿Por qué? Porque ahora los bancos te dan crédito en base al historial crediticio y a una serie de factores, y muchas veces hacen campañas con las cuales seguramente alguna vez te han llamado y te han dicho, señor tal, tiene un préstamo de tal lugar a tal tasa. Esa tasa que te van a ofrecer va a depender del historial crediticio, porque los bancos tienen unas herramientas que automáticamente, a través de la computadora, dicen, este cliente es bueno, este cliente es regular, este cliente es excelente. Entonces, al cliente excelente siempre le van a dar una tasa barata. Entonces tienes que tratar de ser siempre un cliente excelente. Recuerda, y si te gustó este video, compártelo, no te quedes solito con la enseñanza, pásalo a los amigos, suscríbete al canal y dale like.